Bienvenidos a su programa Criterios. Hoy vamos a tener como invitado al doctor Gustavo Márquez, miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y exministro de Integración y Comercio Exterior. Queremos decirle a nuestros oyentes que nos pueden escribir a la etiqueta Opinión en Criterios y nos pueden también escribir a @criterios_gb. Gustavo, bueno, se instaló la constituyente. ¿Qué expectativas tienes ahora con relación a esta situación que estamos viviendo en Venezuela, todos los venezolanos? Bueno, yo creo que primero que nada tenemos que remitirnos al origen de esta constituyente. Y en ese sentido hay que recordar que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante las resoluciones 155 y ¿Legal 156... o ilegal la convocatoria? No, pero más allá de eso, ¿no? Es que es importante considerar que la constituyente se convoca una vez que, a raíz de que la Fiscal General de la República objeta las resoluciones 155 y 156, que prácticamente disolvían la Asamblea Nacional, le daban sus poderes, los asumía plenamente el Tribunal Supremo y se los otorgaba al presidente de la República. ¿Y no es lo mismo con esta constituyente? Claro, pero esto es importante porque en aquel momento no se hablaba de constituyente. La constituyente surge una vez que ese mismo Tribunal Supremo echa marcha atrás en esa sentencia y entonces toma esta vía el presidente de la República de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, en el fondo la Asamblea Nacional Constituyente se convoca para hacer lo mismo que estaba previsto en esas resoluciones 155 y 156. Vale decir, reestructurar al Estado, absorber y concentrar el poder en un órgano que en aquel momento era el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo que dice la Constitución con relación a la constituyente? Exactamente. Entonces, se convoca a la constituyente, pero resulta que la propia Constitución señala en su artículo 347 que la convocatoria le corresponde al pueblo y a través de un referendo. Eso está claramente establecido allí, a pesar de que el presidente puede tomar la iniciativa, pero es diferente tomar la iniciativa que convocar, eso está bien claro. Sin embargo, bueno, el Consejo Nacional Electoral decidió darle curso a eso, y no solo eso, sino que aprobaron unas bases comiciales en las cuales se violenta absolutamente la Constitución cuando se establece, por ejemplo, que se vulnera la simetría del derecho al sufragio al establecer, al no respetar la proporcionalidad del voto. Pero ¿qué legalidad tiene eso si ya, como sabemos, la Constitución establece otros mecanismos para la convocatoria y no precisamente lo que se usaron? Eso no tiene ninguna legitimidad y no la tiene tampoco en la forma como fue electa. Exacto. Los actos constituyentes, pues, ¿qué legalidad tienen eso? Bueno, en relación a los actos constituyentes, yo creo que hay que recordar primero que asumiendo que fuese legítima esa Asamblea Nacional Constituyente, que no es, por las razones que hemos dicho, no tiene de ningún modo un poder supraconstitucional, porque la Constitución sigue vigente hasta el momento en que entra en vigencia la nueva, y la Asamblea Nacional Constituyente no es más que un órgano representativo. Allí están representantes, no es el poder originario es el pueblo en su conjunto, y aún en el caso del poder originario tampoco puede estar fuera de la Constitución. O sea, ¿qué pasa con esos pactos internacionales que Venezuela ha suscrito, pues ha firmado ya y que nos obligan a mantener determinados mecanismos, bueno, aun cuando se cambia la Constitución, ¿no? Los acuerdos internacionales están vigentes en el marco de la Constitución, una vez que se han firmado, son compromisos de Estado. Y en ese sentido hay que recordar, y yo creo que aquí es útil hacerlo, un poco se ha venido manejando desde el seno de la constituyente que tiene un poder supraconstitucional y se habla incluso de actos constituyentes, se habla de leyes constituyentes, como que si estas leyes estuvieran por encima de la Constitución y además dándole una facultad legislativa. Y crean, por ejemplo, comisiones, por ejemplo, como la Comisión de la Verdad. Correcto.
Pero fíjate que el artículo 349, que es en el que ellos se apoyan, señala que el presidente o presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución, es correcto, ¿no? Y dice además, los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es verdad que no puede impedirlo el poder constituido, pero en ninguna parte en la Constitución, en esta Constitución dice que la Constituyente o la Asamblea Nacional Constituyente pueda generar actos inconstitucionales. ¿Cómo queda la progresividad que está establecida en la ley o en la Constitución, pues incluso de los derechos humanos y toda una cantidad de mecanismos que no se pueden lesionar, pues? Correcto, pues es que no se pueden, entre otras cosas, y repito, porque no se puede estar por encima de la Constitución. La constituyente no puede estar por encima de la Constitución. La Constitución es el pacto social que solamente deja de estar vigente en el momento en que se aprueba una nueva. No puede haber un vacío, que es un poco lo que aquí se está planteando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que esta constituyente pretende asumir funciones del Poder Judicial, pretende asumir funciones del Poder Ejecutivo o de la Asamblea Nacional. Las instituciones, por ejemplo, que ha planteado la constituyente, ¿qué legalidad pudieran tener ahí? Yo pienso por ejemplo, la de la fiscal general. Yo pienso que ninguna, absolutamente. Primero, porque no es legítima esa constituyente. Y segundo, porque la Constitución establece los mecanismos para destituir a la fiscal general de la República. Y no es precisamente la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo único propósito es elaborar una nueva constitución. Que, por cierto, aquí vale la pena señalar y referirnos al discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente cuando la instaló, en la cual señaló que las Naciones Unidas, mediante un informe, había dicho que las constituciones tenían un periodo de vida de entre 18 y 20 años, que por lo tanto esta constitución prácticamente estaba caduca, lo cual revela la verdad. Ellos han dicho que no van a cambiar la constitución. Sin embargo, esas son señales muy claras, y a pesar de la violación misma que se viene haciendo, que esta constitución es incómoda. Por cierto, que Diosdado planteó en su discurso que esto iba a durar por lo menos 2 años. Ese es el otro tema. Pero el doctor Isaías Rodríguez dice que van a ser 15. ¿Y es posible tener una constituyente durante tanto tiempo? Bueno, según este esquema, ¿no?, que se viene manejando allí, ellos deciden el periodo, lo cual es imposible que sea así, porque es el soberano, es el pueblo soberano el que que puede decidirlo. Y de hecho, pues, hay que recordar que en la constituyente del 99 así se hizo. Y no es que es un asunto puntual lo que ocurrió allá, sino que esta constituyente tiene como eje transversal la democracia participativa y protagónica. Entonces no puede ser que aquella constituyente que no estaba contemplada en la Constitución resulta ser más democrática, más participativa que esta que ahora se pretende desarrollar, y que sin duda va en contravía al desarrollo de la democracia participativa y protagónica. Dicen que en otras constituyentes pueden permanecer algunas instituciones, pues. Por el caso nuestro, la Asamblea Nacional verdaderamente electa por el pueblo. ¿Qué situación se le presenta ahora a la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional, según el esquema que se viene manejando, prácticamente está absolutamente anulada, porque todas las funciones las absorbe la Asamblea Nacional Constituyente, está dictando leyes. La función legislativa le corresponde a la Asamblea Nacional. Entonces, aquí estamos frente a un esquema donde esos actos constituyentes van a derogar las leyes existentes, van a reformar el Código Penal, van a establecer nuevos delitos, van a enjuiciar, en fin, estamos frente a una concentración del poder en un colectivo que fue electo mediante unas bases constituyentes que vulneran la Constitución y el derecho al sufragio, Ahora, todo este cuadro, Gustavo, ¿qué configura así como modelo, pues, de gobierno? Toda esta situación en que estamos viendo en el país. Bueno, vamos hacia un modelo de gobierno absolutamente autoritario, inédito, ¿no?, porque se fundamenta, pues, en una legitimidad constitucional, pero vulnerando la Constitución, rompiendo el hilo constitucional.
Y por eso realmente es muy preocupante hacia dónde vamos, y sobre todo considerando que esa Asamblea Nacional Constituyente, en el supuesto de que haya obtenido esa votación, que está bastante cuestionada, es apenas el 46, 47%. Sí. Vamos a seguir hablando de ese tema en el próximo segmento, pero vamos a escuchar unas preguntas que nos dice la gente de la calle. ¿Realmente con la constituyente existe un plan para resolver los problemas del país? Ya aprobada la constituyente, mi pregunta sería si de verdad estos exuberantes precios en anaqueles y vitrinas que se exhiben de los alimentos, la SUNDE los va a supervisar y los va a controlar permanentemente. De regreso a su programa Criterio, volvemos con Gustavo Márquez. Gustavo, te hicieron unas preguntas desde la calle. Bueno, sí, yo creo que es muy pertinente, ¿no?, esa pregunta, porque fue a su vez una oferta que se hizo, que supuestamente esta constituyente iba a abordar el tema como por ejemplo de la inflación, del control de los precios, del desabastecimiento. Algo así como si eso generara productos, pues, bienes y servicios. Exactamente, cuando realmente solo las políticas públicas son las que pueden determinar un cambio en la situación económica. No es a partir, y esas políticas públicas, ¿a quién le corresponde hacerlas? Precisamente al gobierno, al Ejecutivo Nacional. Es el que tiene las competencias y por lo tanto es el que tiene que actuar para resolver el problema. No puede escudarse en una constituyente funciones que no le corresponden, sino que por el contrario hay que señalar que no se quieren corregir los errores garrafales, estructurales en la política económica que están asociados, por ejemplo, al tema cambiario. Se sigue manteniendo pues un esquema de control de cambio dual, o dual no, en este caso son tres tipos de cambio, Sí. siendo el dólar paralelo el que determina la formación de los precios, y ello, por supuesto, es el resultado de errores garrafales, insisto, en la política económica que hemos venido adelantando y también, por supuesto, de intereses externos, ¿no?, Claro, uno de que los han elementos actuado. que se planteó para impulsar esta constituyente es la paz. Fue lo primero que dijo el presidente Maduro. ¿Tú crees que con este esquema consigamos la paz en el país? Así como no vamos, la constituyente no va a resolver el problema de los precios, por las razones que señalé antes, ni mucho menos. En cuanto al tema de la paz es todo lo contrario, porque es una constituyente que es monopartidista, en la que no se abrió un proceso de diálogo nacional que permitiera la pluralidad, la presencia plural en esa constituyente, y que se hiciera realmente como lo establece la ruta que establece la Constitución. Además de que realmente no están en las mejores condiciones del país para avanzar a través de una constituyente, estructurar, digamos, ese camino hacia la paz. Por el contrario, los actos constituyentes, como lo estamos viendo claramente, lo que contribuyen es agudizar más las contradicciones, Sí. a crear una problemática interna y alejar la posibilidad de que haya un entendimiento, un diálogo incluyente que permita realmente encontrar el camino de la paz. Hay una situación en este momento que ha creado incluso contradicciones en el nivel de los partidos políticos que existen aún. Con relación a las elecciones que se van a realizar en diciembre de gobernadores. Hay quienes dicen que si la oposición acepta, suspenden las elecciones, pero si no aceptan, copan todas las gobernaciones. ¿Qué crees tú de eso? Yo lo que creo es que más allá de ¿Qué hacer? lo que hay que hacer es participar. Hemos estado pidiendo que se hagan las elecciones que están suspendidas, porque eso lo establece la Constitución. Establece claramente que el periodo de los gobernadores concluyó en diciembre del año pasado, ha debido hacerse las elecciones por unas razones que nunca se han explicado, fueron diferidas, y se siguen manteniendo
en suspenso. Entonces hay que participar en esas elecciones o en cualquier elección que se pueda presentar dentro del marco de la Constitución, eso sí, no como en el caso de la Constituyente, que era prácticamente fuera de ese marco. Pero más allá del cuestionamiento que en este momento tiene lamentablemente el Consejo Nacional Electoral. Mira, precisamente yo soy de los que cree que la única manera de luchar por la reinstitucionalización y por lograr que el poder electoral vuelva a ser lo que era, se constituya realmente en un poder autónomo, un árbitro que administre un sistema electoral transparente, un sistema electoral equilibrado, confiable, como lo era hasta el 2015, ¿no? Es que precisamente se participe, porque eso va a permitir que, por ejemplo, ahora no ocurra lo que pasó en la Constituyente, que no había contraparte, y eso significa que se podrán haber testigos en las mesas, podrán haber miembros de mesa, se podrán hacer las 18 auditorías que hay que hacer, que no se hicieron para la Constituyente, y se podrá estar entonces en un escenario donde se puede evidenciar si hay fraude, si no hay fraude, que por cierto, es bien claro que la mayoría del pueblo venezolano rechaza precisamente eso. Pero algo muy importante, por ejemplo, los constituyentistas en este momento no saben cuántos votos sacaron, ¿no? Claro, por eso te digo. Entonces, por eso hay que ir. ¿Cómo se sabe que el que está es realmente y que el que salió no se sabe, debería estar? No se sabe, porque no hay confiabilidad en un sistema. Ese es un sistema, y hay que decirlo, muy confiable. Y lo dijo el presidente Carter, y con mucha razón. El problema es que su confiabilidad depende de que haya una contraparte que controle. Si no hay eso, evidentemente que ocurre lo que está pasando, sobre todo en este momento, con un poder electoral que según la lógica de esta constituyente está supeditado a ella. Es decir, que en cualquier momento la constituyente puede decidir suspender elecciones, puede decidir, por ejemplo, como se ha anunciado, inhabilitar candidatos, puede decidir un certificado de conducta, como se ha dicho, ¿no?, de la constituyente para poder participar. Por cierto que recientemente Diosdado dijo que tenían los candidatos que presentar un certificado de buena conducta. Algo así, pues una cosa que realmente vulnera cualquier principio. Yo creo que en el fondo son provocaciones para que no haya la participación. Yo creo que lo que hay es que participar y comenzar a activarse en el ejercicio de los derechos. Ese es un derecho y no se puede renunciar a él. Y como tú decías, si la contraparte no va al proceso, todas las gobernaciones van a quedar en manos, pues, del gobierno. Y esa es la realidad. Por eso tenemos que estar muy claros en que esa ventana hay que aprovecharla y hay que convertirla en una puerta para seguir avanzando en el rescate de la democracia venezolana. Hay una situación también muy particular en Venezuela que son las sanciones impuestas por la FARC, una cantidad importante de personeros políticos en el país. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? Las sanciones impuestas por la FARC, por los Estados Unidos, a una cantidad de... Bueno, yo rechazo completamente ese tipo de sanciones. Creo que nosotros los venezolanos tenemos que resolver nuestros problemas. Es inaceptable que un poder imperial pretenda ser árbitro, pretenda ser juez, pretenda convertirse en un factor de presión frente a nosotros. Muy diferente es el acompañamiento, por ejemplo, de organismos latinoamericanos en un diálogo que pueda eventualmente darse, pero respetando la soberanía de los pueblos, del pueblo venezolano y del Estado venezolano. Nosotros, en ese sentido, somos muy claros en rechazar cualquier injerencia externa. Y creo que en ese sentido hay una responsabilidad del gobierno también, en la medida... O sea, ¿qué tiene que hacer el pueblo ante una situación de ese tipo que prácticamente no hay posibilidad de acción de las personas? Sí, prácticamente queda perjudicado el pueblo venezolano frente a estas medidas, porque como sabemos, Venezuela es un país muy vulnerable en el sentido de que medidas económicas como suspender la compra del petróleo o cualquier otra medida financiera, sería un desastroso. Sí, va a afectar a la población venezolana. Y claro, no se trata de ceder a ningún chantaje, pero sí se trata de diseñar una política y una ruta que no se ve, que no se ve por ningún lado. Sí, brevemente, tú eres miembro de la plataforma en defensa de la Constitución. ¿Qué acción concreta están haciendo ustedes?
Bueno, nosotros en principio venimos alertando a la población venezolana sobre todo el rescate y la defensa de la Constitución. Hemos tomado distintas iniciativas. En primer lugar, fuimos al Tribunal Supremo de Justicia hace ya más de un año a solicitar la nulidad del arco minero del Orinoco por considerar que este fue el primer paso para desmontar la Constitución. Y luego avanzamos en pedir la auditoría pública y ciudadana, porque consideramos que el tema de la corrupción es clave, Gustavo, abordarlo. el tiempo es inexorable. Danos una reflexión final al país. Bueno, mi reflexión final en este sentido es que creo que estamos viviendo un momento muy oscuro, muy difícil, que pareciera que avanzamos hacia un gobierno cada vez más autoritario, que los derechos democráticos del pueblo venezolano se están viendo mermados y que creo que es necesario que se devuelva la sensatez para encontrar un camino hacia el diálogo que permita restituir la Constitución. Y eso se da a partir de poner en marcha de nuevo La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la única que está vigente. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Ya regresamos.